Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a otro episodio de Migrantes, esta vez con Laura María Penagos. Y lo prometido es deuda. Esta es la continuación, Laura, de un especial en el cual vamos a estar hablando de 3 temas: acceso a oportunidades laborales en Reino Unido, diferencias en el entorno laboral entre el Reino Unido y Latinoamérica y la importancia del conocimiento de las leyes laborales en el Reino Unido, ese acceso a oportunidades laborales aquí. Bienvenida, Laura María Penagos, y muchas gracias por aceptar el reto. No, gracias a ti por invitarme, gracias. Empecemos con en este especial de estos 3 temas, empecemos con el primero, el acceso a oportunidades laborales en el Reino Unido. Y una pregunta que uno se haría si está en casa en este momento: ¿cuáles son las principales o los principales portales de empleo para buscar trabajo en el Reino Unido? Bueno, pues Pedro, hay muchísimas plataformas aquí en Reino Unido, incluso algunas son internacionales. Te voy a comentar primero las más conocidas, que son Reed, CV Library, Job Monster, Indeed. Simplemente pueden teclear plataformas como generales, y después la recomendación es que yo siempre hago a mis clientes que vienen a buscar ayuda, es dependiendo del gap laboral, porque hay muchas personas que tienen mucho tiempo sin trabajar. Entonces les recomiendo ir a agencias de reclutamiento, recruitment agencies, que hay millones. Entonces, si por ejemplo viven en el norte, hay agencias de reclutamiento en el norte, en el sur, en el este, y ellos buscan empleo local. Y es más fácil empezar a trabajar con ellos y te pueden hacer referencias más rápido, puedes hablar de tú a tú y ellos se encargan de enviarte vacancies directamente a ti. Entonces, dependiendo de qué le interese a la persona, le recomendaría una cosa u otra, pero las más famosas así son Indeed, CV Library, y también dependiendo del sector. Si es, por ejemplo, en tecnología, recomendaría más trabajos de IT. Hay una plataforma que se llama IT Jobs, por ejemplo, Remotely Jobs, y ahí pueden encontrar muchos trabajos. Hay diferentes plataformas dependiendo del interés de uno o de lo que quiera trabajar. Sí. Es el momento, por supuesto, quienes no han escuchado el anterior episodio con Laura, de hacer claridad que Laura Penagos es una asesora en temas de búsqueda de empleo, en temas de búsqueda de trabajo, pero además es una persona que estudió psicología, que tiene un máster en recursos humanos y que tiene una experiencia con una empresa y con varias de reclutamiento, y que su trabajo durante años ha sido también estar ahí con la gente que quiere o que necesita esta ayuda. Y hoy estamos en este programa especial, uno de los especiales, viendo cómo es ese acceso a esas oportunidades en el Reino Unido. Hay diferentes roles, Laura, hay diferentes, digámoslo, formas de migrar acá. Hay quien migra por trabajo y ya tiene resuelto buscar trabajo. Hay quienes migran en busca de mejores oportunidades, otros porque han sido expulsados de sus países porque la violencia los ha sacado. En esas diferentes miradas, ¿cómo están dadas las oportunidades laborales en el Reino Unido? Pues bueno, las personas que obviamente llegan aquí con un permiso de trabajo con las condiciones en regla, les recomendaría, voy a hablar siempre de esas personas porque las que no ya sería otro proceso legislativo, laboral, y es otro mundo, pero las personas que consiguen regular su situación, ya sea por asilo, ya sea por que tienen el right to work, que se le llama, el código ese que les dan, esas personas pues van a enfrentar diferentes barreras. Si su primera barrera es el inglés, pues superar esa barrera. Si tienen un background dependiendo del sector que ejercieron. ¿Te estás refiriendo a esta pregunta? ¿A cómo conseguir empleo? Pues siempre vamos a hablar de lo mismo, de qué tipo de sector estaba ejerciendo la persona.
Si una persona se estaba desempeñando, por ejemplo, siendo doctor, doctora, psicólogo, psicóloga o incluso en recursos humanos, aquí hay organismos que se encargan de regular ese trabajo. Está el Colegio de Psicólogos, que se llama British BPS, British Psychology Society. Está en recursos humanos el CIPD, que es como el organismo que regula recursos humanos y tiene que estar todo certificado en Reino Unido. Esta pregunta es muy importante porque incluso viniendo de España, yo vine de España y tuve que regular primero mi título de psicóloga para regularme como psicóloga aquí, y luego recursos humanos tuve que hacer CIPD y tenía todo en regla, pero eso fue una de las cosas que yo al principio descubrí porque aplicaba hace 4 años y no me cogían. Entonces fue un proceso bastante continuo que me ayudó a entender el mercado laboral y cómo funciona en todos los ámbitos al final. Laura, en pocas palabras, aquí hay que dedicarse a validar, a seguir las normas que tiene el Reino Unido dependiendo de la profesión, de la carrera. Eso abre más puertas. Correcto. Sería entonces falso pensar que si yo soy psicólogo en cualquier país de Latinoamérica, llego al otro día aquí a ejercer la psicología. No funciona así. No solo eso, incluso peor. Si rompes el código deontológico y no regulas tu situación, puedes perder el estatus de psicólogo aquí y nunca ejercerlo. Y aplica para todo. Por eso es muy importante, las personas que se anuncian como psicólogos, psicólogas, tienen que tener un código asociado y eso está regulado con el organismo de aquí de psicología, Colegio de Psicólogos. Si no tienen eso, están incumpliendo una brecha legal que puede llegar a ser denunciable y aplica para todas las profesiones. Es correcto, aplica para todas las profesiones. Correcto. Desde el punto de vista de quien consulta a un profesional en cualquier área, estamos en el ejemplo de la psicología, ¿cómo sé yo que esa persona tiene ese código? Porque normalmente le tienes que preguntar. Puedes preguntarle, ¿estás asociado al Colegio de Psicólogos de Inglaterra? Sí, vale. Normalmente tienen el diploma. En el diploma se ve y hay un código que es muy fácil de ver. Le puedes preguntar, se lo tienes que... De hecho, como ser humano que le estás dando tu salud mental a alguien, recomiendo enormemente preguntar si están colegiados aquí en Reino Unido. Entonces ese punto es muy claro. Si yo vengo con una profesión, tengo que, el término sería validarla, ver cuáles son las reglas, y esto se puede ir haciendo desde los países desde los cuales uno migra. Y lo otro es que estos son procesos que llevan tiempo. En el caso tuyo, o en el caso de la psicología, ¿qué tiempo lleva esto? ¿1 año, 2 años, 3 años? Pues en mi caso, regular el título fue fácil. Es pagar dinero y ya. Lo envié todo mi título y como las notas. Hay un papel que te dan cuando terminas el título en España. Tú lo envías, lo transcribes al inglés. A veces viene en inglés. Se lo mandas al Colegio de Psicólogos, te lo convalidan. Y luego, para regularme como psicóloga como tal, ahí ya habría que pagar 500 libras y ahí sí demuestras tu experiencia para doctores, psicólogos, todos los organismos de la salud en general. Y me imagino que en otras profesiones también habría que mirar el organismo que lo regula. Estamos hablando de acceso a oportunidades laborales en el Reino Unido. Los migrantes somos de diferentes edades, somos de diferentes, digamos, orígenes. En el Reino Unido, si tú migras con una familia y tienes tus hijos, entiende uno que el camino más claro es que los hijos empiecen a estudiar, que los hijos empiecen a ir al colegio, a las escuelas y después decidan qué quieren de su profesión, y esto los va, me imagino, colocar en la sociedad. Pero en el caso de un migrante con 30 años, con 50 años, y con más años seguramente, ¿cuáles son esas oportunidades laborales que tiene el Reino Unido? Hablábamos en el primer capítulo que por ley aquí no hay discriminación de edad. No. Pero ¿cuáles son esas oportunidades? Pues dependiendo, yo siempre como asesora laboral, ¿qué quiere la persona? Si quieres dedicarte al sector de ciberseguridad, por ejemplo, que es una rama que tiene mucho futuro, todo lo que tenga que ver con ciencias de la información,
Puedes ir a la universidad, fácil, aquí es muy fácil entrar a la universidad, aunque es un costo, pero es técnicamente gratuito porque luego lo devuelves y las cantidades de dinero que devuelves son ínfimas, es dependiendo de lo que ganes y es 100 euros, pero te puede abrir muchas puertas laborales, 100 euros, 100 libras, es muy bajo, es un porcentaje muy bajo. Luego, otras oportunidades, apprenticeships. El gobierno tiene páginas web exclusivas para apprenticeships y es gratis. Simplemente tienes que preguntar en una escuela para adultos o meterte en la página del gobierno. Las oportunidades están allí, pero es la persona, tiene que decidir qué quiere hacer con su vida. Es algo muy personal. O sea, si tú me preguntas dónde están las oportunidades, yo diría, están allí, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué te gustaría dedicarte? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus habilidades soft o strong? ¿Dónde te ves? ¿Cómo son tus habilidades interpersonales? ¿Cómo son tus habilidades con el computador? Dependiendo de muchas cosas. Hablemos de los momentos actuales, donde hay tanta información y tanta desinformación que uno dice, no, todo está difícil. Y si soy migrante, más difícil aún. ¿Ese panorama es real o es un poco, se desvirtúa si uno se dedica, se enfoca y busca lo que quiere? Para mí es muy claro. Si tú tienes una meta y sabes cómo llegar a la meta y sabes organizarte y tienes un plan, es una cuestión de motivación. Ahora, es cierto que una persona puede enfrentar diferentes barreras y les va a costar más. Alguien que no sabe de ordenadores tiene que empezar desde cero. Alguien que no sabe inglés tiene que aprender inglés. Pero con las oportunidades laborales que hay en Londres, que tienen que importar trabajadores, ellos tienen que traer trabajadores de la India o de Estados Unidos porque no tienen persona especializada en IT. Entonces hay un mercado laboral allí que hay que empezar a cubrir, y por eso empresas como las que yo trabajo se enfocan muchísimo en tecnologías de la información, porque sabemos que allí está el mercado, el futuro es tecnológico, el futuro es digital. La ciberseguridad es una de las grandes ramas que va a tener muchísimo demanda laboral, porque ahora mismo todo el mundo utiliza móviles, ordenadores, utilizamos tecnología, y alguien que sepa hackear te puede quitar el dinero, te puede quitar criptomonedas, te puede amenazar porque ve tu cámara y ves lo que haces en privado. Entonces la ciberseguridad es un campo muy interesante. Es un sector muy interesante. Yes. Empezábamos este episodio y yo empecé preguntándote por unas páginas, digámoslo, ¿qué recomendarías? Y lo hacía porque precisamente pienso, y tú me dirás si estoy equivocado, que aquí, además de que se necesita, o este sector de las tecnologías es bien importante, también la tecnología es un buen amigo en todo este proceso. Correcto. Y en esa tecnología está encontrar páginas de internet, portales, información, investigación. Y por supuesto, ahí está también inteligencia artificial. ¿Cómo hacer o qué recomiendas para este uso de la tecnología? Porque es claro que la tecnología es una herramienta también poderosa para buscar ese empleo, para buscar esa oportunidad. ¿Qué recomiendas? Pues si la persona sabe utilizar ChatGPT o otras plataformas de inteligencia artificial, se pueden preparar la entrevista, pueden incluso buscar. El otro día, por ejemplo, en mi empresa tuvimos una formación de inteligencia artificial aplicada a la empleabilidad y nos enseñaron a buscar vacantes de empleo por sector y como on live, como 24 horas antes. Ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de decirte qué vacantes laborales hay ahora mismo en este sector, en esta parte de la ciudad, en Londres, en Manchester. Está todo interconectado y es brutal porque la persona que aprenda a utilizar la inteligencia artificial va a tener una ventaja frente a otras, porque en mi trabajo ya es obligatorio tener
inteligencia artificial este certificado y esta empresa viene de Estados Unidos. Entonces es como que ya nos están preparando para lo que viene y va a ser una habilidad muy demandada. La gente que sepa utilizar inteligencia artificial, porque vas a ahorrar tiempo y vas a aumentar la productividad de tu desempeño laboral. Lo has dicho varias veces. No puedo aconsejar a una persona en este sector, en el otro. Depende primero de lo que quiera la persona. Pero yendo un poco más allá, en términos y muy generales, ¿tú consideras que es más, cómo le funciona mejor a alguien sus intereses para encontrar empleo? Primero, cogiendo su conocimiento anterior, validándolo, enfrentando las normas, las leyes, ajustándose, o definitivamente empezando con un nuevo conocimiento. En tu experiencia, ¿qué ves más exitoso? Pues en mi experiencia veo que si la persona todavía siente pasión y se siente cómoda en esa área, por ejemplo, alguien que haya estudiado psicología y venga de Colombia, lo convalide y siga queriendo ayudar a las personas, no, precisamente no puede ser psicólogo, pero puede ser, por ejemplo, trabajador social, puede trabajar en otros sectores similares, sin ser psicólogo como tal. Es que siempre va a ser como dependiendo de la persona, porque si a la persona le apasiona, siempre yo voy a decir lo mismo, si a ti te apasiona hacer esto, no cambies solo por dinero, porque cuando la gente cambia por dinero, al final se termina aburriendo, se convierte en algo que no le llena, y dedicar parte de tu vida haciendo cosas que no te gustan 8 horas al día va a ser al final martillante y te desconecta de ti mismo. De hecho hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que es cuando la persona ya está alienada y va como un ente sin espíritu, y muchas veces está asociada a esas personas que se meten a trabajos por dinero y no les llena, sino que tienen que pagar deudas, tienen que pagar la casa, no pueden permitirse ese lujo de dejar el trabajo. Entonces, por eso siempre diré eso. Ahora, si me preguntas si te gusta el dinero, ciberseguridad, ciencias de los computadores, computer science, no sé cómo se dice. Sí, ciencias computacionales. Exacto. Todo lo que tenga que ver con informática, programación, eso es un sector bastante lucrativo, aburridor, hasta no poder, para mí, porque siempre voy a hablar, para mí las cosas que son repetitivas me aburren, por eso me gusta. En mi caso, mis habilidades son, por ejemplo, interpersonales, hablar, empatía, escucha activa, entablar conversación, ¿sabes? Como ese tipo de habilidades, por eso es que me gusta lo que hago y normalmente trabajo con personas. Entonces, es decir, lo que tú aconsejas es, definitivamente es uno el que dice, para allá voy, porque me motiva, me gusta, o porque me da dinero, o porque quiero más dinero y necesito cambiar. Pero digamos que las rutas tienen unas paradas que son necesarias. Lo hablábamos en el anterior capítulo, el inglés es necesario para comunicarse y hay cómo aprenderlo y hay cómo fortalecerse en este. El otro es la educación, si uno quiere reafirmar su educación, cambiar de conocimiento, obtener un nuevo conocimiento. Y la otra parada es que ese pensamiento crítico, definirse uno, tener claro un plan, una ruta y ejecutarlo. sí. Perfecto. Vamos a terminar este primer, digámoslo, episodio con una pregunta que me hago permanentemente. ¿Funcionan los networking, como les llaman, o estas reuniones donde lo invitan a uno y hay un cóctel y todo este tipo de cosas? ¿Funcionan o no funcionan? Hombre, claro que sí funciona, porque haces un primer contacto con una persona que tiene una toma de decisiones, y si, por ejemplo, hablando en la conversación se descubren que tienen habilidades, o que la empresa, ya uno como reclutador ya sabe las necesidades de la empresa y ya simplemente hablando puede pensar, esta persona encajaría en este puesto, y la otra persona, ay, esta empresa me gusta, voy a ver si hablando con
sí funciona, 100%. Ahora, fácil no es porque hay que saber acercarse, hay que respetar, hay ciertos patrones, protocolos de cómo acercarte. Siempre cuando hay un networking, eso se da en Canary Wharf, en Edsel, creo que hay muchísimos eventos de networking. Es siempre después de los eventos, charlas, estas personas que van a hablar, hay un espacio que es como social, y ahí ya tú puedes ya analizar, ellos van con su badge, con la tarjetita, y tú ahí ya vas diciendo, ay, esa persona sí funciona, en otras palabras. Había dicho que era la última pregunta, pero agrego algo más. De las redes sociales, de las plataformas, ¿cuál recomiendas? De las redes sociales, plataformas para buscar trabajo, combinado con networking, LinkedIn, porque LinkedIn en inglés, LinkedIn le dicen en español. Eso es como si fuera networking, es como si fuera una plataforma de Facebook que tú le puedes ver a la persona toda su historia laboral e incluso las habilidades. Y si, por ejemplo, en otra empresa yo tuve funciones de reclutadora, yo podía filtrar a la persona y ver qué habilidades tenía y se encajaba con el puesto al que estábamos ofertando. Importantísima esta plataforma, como decimos en español, LinkedIn. Esencial. Es el Facebook, el Instagram de los profesionales. Y tiene muchísimas funciones de aprendizaje, puedes aprender con certificados, actualizarte. Para mí es una máquina, es una bestialidad de plataforma. Y haría la pregunta, ¿qué plataforma no recomiendas para buscar trabajo? Exactamente. A ver, por no darle mala fama a plataformas, hay plataformas que cuando aplicas no te llaman nunca y viceversa. Cuando necesitas a alguien con un perfil muy específico es muy difícil filtrar, pero es muy conocida. Me imagino que no quieres dar el nombre para no. Pero más allá de eso, y pensaría yo que es la forma también como te comportes, ¿verdad? En las plataformas, porque independientemente del nombre, si yo tengo una plataforma para estar todo el tiempo insultando, generando comentarios, no al lugar, y respetando, siendo precisamente todo lo que no soy en persona, pues me imagino que eso ahí queda. Y como queda, se puede revisar. Correcto. Es que en el sector de reclutamiento hay toda una pirámide. Digamos que el top del reclutador es el Talent Acquisition. Talent Acquisition es una persona que le dicen, tienes que buscarme este perfil con esta personalidad y este estilo interpersonal, y revisan hasta el Facebook y el Instagram. Esa persona de Talent Acquisition, porque está buscando un perfil. Ahora estamos hablando de salarios altamente elevados, estamos hablando de 50,000 para arriba, pero analiza mucho la personalidad del trabajador. Casi que diría que es más importante cómo se comunique con las personas y cómo es realmente cuando nadie lo ve. En redes sociales uno normalmente se expresa tal como es, sin un filtro. Eso se puede llegar a investigar. Pues bien importante, bien interesante que nuestros comportamientos también hacen parte de esa lista de actividades para conseguir un trabajo. Vamos a dejar, si te parece, Laura, este primer episodio con este tema y vendremos ya con las diferencias en entorno laboral del Reino Unido y Latinoamérica. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial y regresaremos con otro episodio especial en las diferencias. Gracias. Perfecto. De nada. Hasta luego. Express News Podcast presentó el anterior programa.